Estamos en el rango de la fe, en el sector, en el segmento de la fe. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. Y la fe la pudimos abrir, hoy es el tercer domingo que estamos en el tema de la fe, y el primer domingo hablamos acerca de la fe que salva, y en el segundo domingo estuvimos alrededor de la fe la fe que es fidelidad, la fe que se va enganchando y que se hace fidelidad. Y esta mañana quisiera que nos pongamos a contemplar el otro costado de la vida desde el otro lado, que es ¿por qué una persona persevera? La perseverancia de los santos. Las personas que llegan al conocimiento de la verdad perseveran. Y no se trata, y cualquiera que uno habla con una persona que tiene años caminando cerca del Señor, la persona que hace años que camina cerca, no puede explicar cómo fue que perseveró durante tantos años. A mí, mientras que estaba meditando esta palabra, me dio la gana de hacer esta mañana aquí una entrevista a una abuela muy mayor, solo para preguntarle cómo hizo. Y darle lugar luego a un abuelo mayor y preguntarle, dígame, ¿cómo hizo usted para mantenerse, para perseverar, para vivir una vida larga, extensa cerca del Señor? ¿Cómo hizo? Y luego dejarlo bajar y que venga otra abuela y preguntarle lo mismo. Decir, abuela, dígame, cuénteme, ¿cómo hizo usted para estar en el Señor desde su primera infancia? O desde su segunda juventud. ¿Cómo hizo usted para seguir al Señor y no aburrirse? ¿Y cómo hizo para militar la causa y verla atractiva para que se haya mantenido durante tantos años? Y después dejar pasar a ese y preguntarle a otro y así a otro, como para preguntarle a unas 20, 25 personas que tengan más de 30 años de caminata, y que lleven 30 años de caminata o 25 de servicio activo en la causa del Evangelio, un servicio activo. Y para preguntarle, dígame usted cómo hizo para sostenerse activo, porque yo entiendo la actividad de Lucía, que está empezando y que tiene la ilusión de quien comienza. Eso lo entiendo y lo puedo explicar. Y también creo que pronto cualquier adulto puede decir, sí, lógico, claro, la muchachada tiene fuerza, tiene vitalidad, tiene entusiasmo, tiene todo el mundo por delante. Eso lo entiendo, eso está bien, pero no, el tema de la mañana es, vamos a la otra punta de la vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué un apartado persevera? Y si hubiéramos hecho ese ejercicio, que yo le convido a que usted lo haga en su andar de pasillo, usted se va a encontrar con que la persona no tiene cómo explicarlo. Y es más, le va a decir, mire, que la vida pasó tan rápido, es que ni me doy cuenta. Es que yo cuando despierto me encuentro ahora cargada de días, se me corrió la vida. Y yo estaba tan apasionado, tan interesado, estaba tan metido que no sé qué pasó. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es fe. Ese es el fruto de la fe. La potencia del fruto la capacitación, la potencia que Dios ha sembrado en el corazón de cada creyente, lo que Dios le da a cada caminante al cielo es la capacidad de vencer. Es una fe que vence obstáculos pequeños, que vence tentaciones, que vence imperfecciones,
que vence errores, que vence metidas de pata horribles, que vence momentos de traumas inolvidables, que puja, sobrepuja, porque en el camino al cielo no hay perfecciones. Y quien va caminando rumbo a la patria celestial no es una persona perfecta, sino que por el contrario andamos quienes tenemos nuestros subes y bajas anímicos y también tenemos nuestros altos y bajos en nuestras maneras de acercarnos al Señor. Hay etapas de la vida cuando estamos felices, contentos, tocando el cielo con las manos, y hay otras etapas de la vida que viene con sabor a limón, que es limón, tomando limón, y estamos tomando limón, pero una cosa es el limón que tomo y otra cosa es la fe que me habita, porque la vida nos ha ido mostrando, ya somos grandes suficientemente, como para ir probándonos que no todo es color de rosa, ni todo va en pendiente descendente que nos ayuda a avanzar, sino que la vida se muestra empedrada, por momentos empinada, por momentos espinosa, por momentos que agita y demanda de nosotros, reclama de nosotros. La vida se ha puesto densa. Bueno, esto es lo que en el Nuevo Testamento se llama la fe que vence. ¿Dónde está el secreto de vuestra victoria? Y el apóstol Juan dice, la fe vence al mundo. Esta es la victoria que vence. Lo que vence es la fe. Esta es la victoria que vence, es vuestra fe. Es tan terminante la palabra que nos dice que quien va momento tras momento, viviendo en la fe del Hijo de Dios, viviendo la vida en la fe, sin darse cuenta se transforma en una persona fiel. No se da cuenta, no es que la persona dice ahora voy a ser fiel. No, lo que la persona dice yo voy a seguir a Cristo hoy. Y seguir a Cristo hoy, se transformó en una vida, se transformó en una trayectoria, se transformó en una manera de ver, en una manera de pensar, en una manera de analizar. Es una persona que es fiel al Señor. Y una persona que fue un día a la vez, que fue un día a la vez, que fue... No, hoy, nada más que hoy, voy a ser fiel, voy a encomendar mi vida al Señor hoy. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Haceme saber el camino por donde ande, porque a ti he alzado mi alma. Hoy. Se va armando una perseverancia. Y la Escritura nos asegura que la fe primaria, esa fe primitiva que ha sido sembrada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, esa fe que hemos sido llamados a cultivar, esa fe que estamos llamados a reconocer, esa fe que estamos llamados a cuidar, a proteger, esa fe que se nos dice que es mucho más preciosa que el oro. Es esa fe que se nos llama a distinguir de entre todos los bienes que tenemos en la vida. Una fe que igualmente preciosa. La palabra habla de esto una y otra vez y es el apóstol Pedro que nos llama a cuidar la fe y Juan que nos llama a cuidar la fe y es Pablo que nos llama a cuidar la fe. Hay un concepto en el Nuevo Testamento acerca del depósito de fe, el depósito de palabra que Dios ha producido en nuestro corazón para nuestro provecho. Bueno, como no tenía de dónde apuntar este texto, este tema, y hacerlo de una forma integral, el Señor me trajo ayer a la tarde a una parábola que quisiera esta mañana traerte
y confío que el Espíritu de Dios va a hacer el ensamble que necesito que ocurra en tu corazón y en el mío acerca de una fe que cruza la frontera. Es una fe que cruza una enfermedad y que dice detrás de la enfermedad, que para la vida humana es la peor, la fe dice, llegué. Es la fe que cruza un accidente de tránsito que destrozó un auto y quien está dentro, entre los hierros retorcidos, tiene guardado adentro un depósito de fe y esa fe que tiene adentro dice dentro de los hierros retorcidos, llegué. Es una fe que mora en el corazón de alguien sobre quien ha caído el peso de un terremoto. Y cuando la casa se le vino abajo y la persona quedó en el cuarto subsuelo de la casa abajo, dentro del corazón de esa persona habita una fe que en medio del desastre dice, victoria, llegué. Es esa fe que mora en el corazón de quien ha recibido un diagnóstico muy adverso. Y en el medio de la adversidad del diagnóstico hay adentro un depósito que dice yo. Y en el día final va a decir, ¡tac! Llegué, llegué, llegué. Una fe mucho más preciosa que el oro, que vence. Una fe que vence, una fe que cruza. Y es el Señor Jesús que está hablando con los fariseos. Usted se acuerda, los fariseos son aquellos que se constituyeron en los 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desde Malaquías hasta Mateo hay 400 años. Y en esos tiempos de silencio de Dios, los fariseos nacieron como quienes cuidaban la ley y recordaban al pueblo las ordenanzas, los decretos, el buen hacer de la vida del Antiguo Testamento. Los fariseos terminaron siendo una secta religiosa que influía sobre las personas, ritos, órdenes, formas, modos de vida, a los cuales el Señor Jesús enfrentó durísimamente. A los fariseos el Señor los enfrentó por religiosos, por hipócritas, los enfrentó por jugar un doble estándar, por tener una fachada de piedad, pero tener el corazón podrido. El Señor les dijo cosas terribles, sepulcros blanqueados. El Señor los enfrentó a los fariseos porque le enervaba que estos hombres religiosos hablaran de la religión y tuvieran un corazón lejos de Dios, estaban lejos de Dios, pero hablaban de Dios y actuaban como si lo hicieran en su nombre, pero su corazón estaba lejos. Y eso al Señor Jesús lo podía. El Señor los encaró muchas veces y ahora en esta oportunidad que quiero invitarte a leer en el Evangelio de Lucas, es otra de ellas donde el Señor está enfrente a los fariseos. Y en el capítulo 16 está el Señor hablando con ellos. Versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, le está diciendo el Señor Jesús a los fariseos. Y oían también todas estas cosas los fariseos, acá está, que eran avaros y se burlaban del Señor Jesús. Eran avaros y se burlaban del Señor Jesús. Verso 19. Y el Señor está diciéndole a esta gente avara, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá pasar, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que vengan ellos también a este lugar, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces el rico dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta aquí nomás. Esto es un texto, una parábola que el Señor Jesús nos deja, que es electrizante, llena de contrastes. El Señor, un docente por excelencia, ofrece un cuadro monumental de lo que pasa con las personas en la última instancia de la vida. ¿Qué pasa cuando la fe ya llega a la última instancia de la vida? Y cuando la fe se consuma, y cuando la fe se transforma en sustancia, esa fe que vence. Ahora llegamos a la última instancia y el Señor, en su misericordia, nos pone delante de un cuadro plagado de contrastes. El Señor lleva a un rico al extremo de la riqueza. Y dice que este rico se vestía de púrpura, que es decir, usaba ropa diferente al resto, que usaba ropa de color rojo para distinguirse en tono real acerca de su distancia social con el resto. Y no solamente dice que usaba color, sino calidad, lino fino, púrpura, lino, ropa espléndida. Y el Señor no solamente nos ubica al rico en el extremo de la riqueza, sino que nos ayuda a hacernos la imagen, refiriéndonos que este hombre vivía en banquetes todos los días. No era para el cumpleaños de la nena, ni para el cumpleaños de la suegra, sino que este hombre hacía banquete mañana, tarde y noche, todos los días vivía en banquete. Era un rico opulento que vivía su riqueza y estaba feliz de ser rico y estaba autojustificado, satisfecho en sí mismo, mostrando su satisfacción a quien lo quería mirar y seguramente teniendo distinta cantidad y calidad de invitados a su casa todos los días para el banquete que preparaba. Inocultablemente la casa del rico era un lugar de tráfico lo suficientemente atractivo como para que el mendigo estuviera en la puerta de la casa. Y el Señor ubica en la escena a un rico en su extremo y ubica a un mendigo en su extremo. Y este mendigo está en la puerta de la casa, extraído por amigos como si fuera un lisiado que es dejado ahí para mendigar. Y luego estamos frente a un mendigo que está con problemas en la piel, hoy diríamos psoriasis, hoy diríamos llagas. Pero el Señor Jesús se ocupa de ayudarnos a ver el cuadro del mendigo y nos dice que tenía hambre.
estaba escaso, lo contrasta con la opulencia del banquete, y este tiene para comer todo lo que quiere, y este no tiene para comer y desea saciarse con las migajas que caen de la mesa del rico. ¿Y qué más? Y el relato cuenta que los perros le lamían las heridas. El Señor agrega contenido para que no nos quede duda del cuadro de vejación, del cuadro de degradación, de la situación contrastante entre la opulencia y el bienestar, el servicio de bien, de uno que llegó a la cima de lo posible en la vida humana y el otro que llegó a la cima de lo imposible en la vida humana. Ya es imposible estar peor. Mendigo, lisiado, dejado ahí a la puerta de alguien que me muestra su dinero, que entran y salen carruajes o gente bien vestida, camino a la fiesta que viene, y ahí queda en la puerta alguien deseando comer. Bueno, este es la escena que ofrece el Señor Jesús. Todo va hasta que ocurre lo que naturalmente ocurre, que nos iguala a todos los humanos. Ocurre la muerte. Ocurre el episodio que nos espera a todos por igual. Y el Señor Jesús la instala a la muerte como la piedra de toque, como la línea del límite que nos espera a todos los humanos. Por la misericordia de Dios, el Espíritu Santo nos ha dejado un registro para que veamos como si estuviéramos en un helicóptero viendo cómo o qué ocurre a quien cruza la línea de la muerte. Es la misericordia del Espíritu Santo, la gracia de Dios que te deja para vos y para mí, que juntos podamos acercarnos al texto de la palabra y como quien mira una maratón desde un helicóptero, podamos mirar lo que pasa a quien cruza la línea de la muerte. No estamos ignorando porque Dios nos ha querido mostrar. No estamos ignorando porque Dios, el Señor Jesús mismo en su palabra, nos explica de una forma clara qué pasa con el alma humana, qué pasa con la fe de una persona que llega a cruzar la frontera última de la vida física. Nos hace falta recordar que el Señor Jesús está hablando con fariseos, avaros, que identificaban a la bendición de Dios con la riqueza material. Estamos frente a personas que están diciéndose para sí, bueno, el rico está disfrutando su riqueza, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha prosperado, el rico, Dios lo ha prosperado y por eso se viste como se viste como se viste porque se la merece. Y es lo más correcto que haga lo que tiene que hacer. El hombre tiene plata y Dios lo prosperó y él está haciendo banquete porque es generoso y está llamando a sus amigos a comer y los fariseos estaban felices con él, identificados con el rico. Y cuando el Señor iba contando la historia del rico, los fariseos decían, claro, sí, él, claro, bendecido, sí. Y cuando el Señor arrancó con la historia del mendigo, los fariseos religiosos de su día decían para sí, claro, pero por supuesto, maldecido, desobediente, algo habrá hecho, claro, se habrá portado mal, lógico. ¿Quién habrá pecado? ¿Sus padres o él o sus padres? ¿Alguien pecó? Claro, por supuesto, está pagando las consecuencias de sus malas conductas, que se la aguante, es lo que le toca, claro, así. Y los fariseos ya estaban envalentonados hasta que el Señor puso en medio del diálogo una bomba, una brutísima bomba, una gran bomba. El escándalo que supone la gracia es el escándalo que supone la palabra de Dios. Es que murió el pobre, murió el mendigo.
Y el Señor Jesús dice que fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham, que el mendigo fue llevado por los ángeles en directo, ni bien murió, al momento de su muerte, sin dilaciones, sin esperas, al momento de la muerte fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también cuenta que el rico murió y tuvo su funeral. Pero si el Señor está queriendo decirnos algo claramente, ¿no? Está queriendo mostrar que el rico tuvo quien lo vaya a enterrar y el mendigo no tuvo quien le llore su muerte. Está mostrándonos que hubo también una escena de opulencia, una escena de paz personal, de opulencia para el rico. Y también está mostrando que hubo una ausencia total para el mendigo. Hubo un reproche social para uno y hubo una aprobación estrepitosa cuando la muerte beatifica. Usted nunca fue a un velorio donde se dice qué bueno que era el muerto. O sea, la muerte beatifica y hace bueno a todos, nos beatifica por igual. Necesitaríamos tener una foto de los fariseos que estaban escuchándolo al Señor Jesús, cuando el Señor les dice que quien llega al seno de Abraham, el Señor está ubicando en la mente de los fariseos a Abraham sentado en algún lugar de la eternidad, que seguramente era cerca de Dios, porque Abraham es el patriarca para los judíos, Abraham es el padre de la fe, Abraham para el judío que está escuchando es el amigo de Dios, Abraham es el padre cuando los judíos necesitaban recordar alguna cosa de la provisión de Dios, de la promesa de Dios, estaban refiriéndose a Abraham porque era el Dios de Abraham, el Dios de Abraham. Y ahora el relato del Señor lo ubica al mendigo en el regazo de Abraham, en el seno de Abraham, en el abrazo cálido de Abraham. No hay mejor lugar para un judío. ¿Qué otro lugar puede tener de más aprobación? Puede haber entrado al cielo en el quinto subsuelo del cielo y ya llegó, pero no llegó a un lugar lejano en el cielo, sino que fue llevado por los ángeles en una comitiva celestial al centro de la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y también dice que el rico fue sepultado. Y luego la historia cuenta que el rico alzó sus ojos cuando estaba ya en la eternidad. Y es la primera vez y única vez en la Biblia que tenemos un registro de una persona desde el infierno dando un reporte. No hay ningún otro lugar en la Biblia que se nos dé una crónica de lo que dice una persona que habitó en el infierno. Hay una crónica de quien dijo haber estado en el cielo, que ese es el apóstol Pablo, cuando dice que subió al tercer cielo, si era él o fuera del cuerpo, no lo sé. Y cuando Pablo tuvo que contar lo que vio, dijo que no podía contarlo porque eran cosas sublimes que no le es dado al hombre explicar. Pero quien está en el infierno sí pudo. Y el Señor en este relato nos ayuda a todos los lectores de la Biblia a entender la conciencia que hay del otro lado. Nos ayuda a todos a comprender que tanto el rico como el mendigo y como Abraham, en el seno de Abraham, están plenamente despiertos, totalmente conscientes, están totalmente en condiciones de mantener un diálogo
aunque en la Biblia nunca más se nos vuelve a mencionar de un diálogo entre el cielo y el infierno, por el contrario, se nos enseña que el cielo es en sí y el infierno es en sí. Aquí el Señor Jesús en su parábola estira los asuntos como para ayudarnos a entender que el rico tenía plena conciencia de la vida mundana, de la vida de este lado, cuando estuvo en la eternidad, y el mendigo tenía plena conciencia de quién fue en la vida cuando llegó al otro lado. Y dice la Escritura que el rico alzó sus ojos desde los tormentos del infierno y vio de lejos y habló con Abraham. Y le pidió a Abraham, decile a Lázaro que moje el dedo en agua y me dé un momentito de refresco, porque estoy atormentado. Que me dé un momentito de refresco, porque estoy atormentado. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar claramente, ¿qué le dijo? En primer lugar, el rico no cambió nada. Siguió despreciándolo al mendigo como lo despreció durante toda la vida. Decirle a Lázaro que venga y él haga, él es él. A pesar de que Lázaro estaba donde estaba, el rico se sentía con derechos a ordenarle y a mandarle a la vida de Lázaro. El infierno no cambia a las personas. El infierno cristaliza la conciencia. Y una persona que va camino al infierno no cambia. Está cristalizada su conciencia. Lo que tiene es endurecida la conciencia. Y actúa como si estuviera de este lado, solo que ya no tiene los derechos que tenía de este lado. Y está en una desventaja horripilante con relación al otro. Pero aunque está en una desventaja horripilante, que la situación se ha revertido totalmente, ahora los bienes de él son escaseces y los males de este son riquezas. Se ha dado vuelta totalmente, se ha revertido el cuadro. Pero el rico analiza igual, decirle a Lázaro, y cuando pide lo que pide, nos llama mucho la atención a cualquier lector sano de la Escritura que haya pedido que una gotita de agua nos ayuda a darnos cuenta cuando Dios habla de que en el infierno eterno es un lugar de tormento, que es un tormento activo y que es un tormento consciente, que es un tormento que no para y no cesa, como para el extremo de decir a mí me sirve, me alcanza con una gotita de agua. La devolución que recibe de Abraham es una devolución cariñosa de quien efectivamente se reconoce como el padre de los judíos y le dice, hijo, recuerda que en la vida vos recibiste bienes y el mendigo recibió males. Acordate que en la vida vos viviste de la gracia de Dios. Tuviste de la gracia de Dios para tirar manteca al techo, porque ninguno hace riquezas en este mundo más allá de la gracia de Dios, porque ningún campesino cosecha un grano de trigo sin la gracia de Dios, porque ningún industrial produce ningún hecho industrial que genera riqueza sin la provisión natural que Dios le ha dado a este mundo. Dios ha hecho un mundo rico de riquezas inagotables, en materias minerales, en materias vegetales, en cuestiones, me viene a la mente los animales del mar, y me viene a la mente la riqueza del fondo marino, y me viene a la mente la riqueza del petróleo, y me viene a la mente la riqueza de la mica. Y cuando digo de la mica, digo de cada uno de los granos que comemos y cada uno de los elementos que forman parte de los procesos industriales que hoy han desarrollado
la ciencia moderna y aún las comodidades que tenemos. Todo lo que usamos tiene su origen primario en la provisión que Dios ha dado en la creación. Hoy estamos juntos compartiendo una cultura, una sociedad que ha hecho un dispendio tan desagradable, tan aberrante de los bienes que Dios nos dio para el provecho de toda la humanidad, que se da igualmente el cuadro del rico y el mendigo. Hoy 8 hombres, 8 nombres y apellidos, 8 Carlitos González, 8 personas reúnen el patrimonio de los 3.000 millones más pobres del mundo. 8 contra 3.000 millones. Este es el mundo que así se administró el mundo. Este es el mundo del pecado, de la maldición. Este es el tiempo donde verlo de una forma exagerada, donde vemos grotesco a un rico grotescamente rico y a un pobre grotescamente pobre. A todos los iguala una única realidad, que es que el día del Señor vendrá. Es un día que iguala, y el día que iguala define el destino eterno del alma humana, de acuerdo a lo que haya creído en vida. Cómo se comportó en vida, la fe que cultivó en vida es la fe que define su destino eterno. Hay quienes señalan que el infierno va a estar lleno de gente religiosa. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre, y la voz del otro lado fue, no los conozco, no sé quién son, no sé quién son. El relato de la parábola del Señor Jesús avanza y el rico es como que afloja a la demanda de que Lázaro le traiga un poquito de agua y entonces da vuelta a la página y su mente veloz dice, pero espera un momentito, padre, que tengo en casa 5 hermanos, que me acuerdo de mis hermanos que están en casa, que son igualmente incrédulos como fui yo durante la vida, que van por el mismo camino que vengo yo, que son igualmente incrédulos, que son gente que toma en poco una salvación tan grande, que son igual que yo. Mandalo a Lázaro, otra vez con Lázaro, mandalo a Lázaro para que les predique, porque si en mi casa llega a aparecer uno resucitado de los muertos, mis hermanos se van a arrepentir, y no van a venir acá. Y la voz de Abraham fue, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. No voy a molestarlo a Lázaro, que está hoy en la eternidad, no va a volver, no. Es muy tarde para acordarte de esto, es tarde, ya no hay cómo. Mientras estuve metiéndome en esta historia, buscando entender lo que Dios tiene aquí, me encontré con los conceptos que nosotros tenemos de la justicia, que no coinciden con los conceptos que Dios tiene de la justicia. Nosotros tenemos el concepto de que un fallo judicial lo revisa una cámara y va a la apelación de la corte, y luego la corte va a la corte tal, y va a casación, y luego acá, y nosotros tenemos la idea de que un fallo, bueno, finalmente es un fallo, es revisable, y la justicia, bueno, la justicia, le dieron 25 años, pero luego en la cárcel se portó bien, y a pesar de que pasó por la revisión A, B, C, D, y el fallo quedó en firme,
Y bueno, está detenido, pero resulta que ahora se está portando bien y tiene salidas transitorias y luego tiene, van a hacerle domiciliario, ¿cómo se llama? Arresto domiciliario. Eso es lo que tenemos en la cabeza acerca de la justicia. Y a nosotros nos parece que así obra Dios, hasta que nos tropezamos con un texto como este, que Abraham le dice al rico, mirá, no tengo nada por hacer, la justicia de Dios ha fallado, no hay más apelaciones, no hay más que decir, cruzaste la frontera, lo sabías antes, es inapelable, estamos frente a un Dios omnisciente que ha juzgado, es un Dios omnipotente que ha juzgado, es un Dios que puede sostener sus fallos, es un Dios que sabe por qué ha fallado lo que falló, y es un Dios santo que no va a volver atrás. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué hubieran oído? ¿Qué hubieran oído si escucharan a Moisés y a los profetas? ¿Qué quiere decir cuando dijo a los Moisés y a los profetas? Pues se hubieran enterado, Moisés son los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 libros escritos por Moisés. A Moisés tienen, el Génesis tienen. El Génesis. Sí, del Génesis se hubieran enterado de la existencia de un Dios creador, se hubieran enterado de la santidad de Dios, de la omnipotencia de Dios, se hubieran enterado de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, se hubieran enterado de que Dios creó al hombre para vivir en comunión con Él, para estar en armonía, para hacer bendición, para henchir y multiplicar la tierra, para que haya alimento para todos, para que haya comida para todos, para que haya bienestar para todos. Dios los creó así. Si Moisés se hubiera enterado que la mujer y Adán y Eva eligieron alevosamente desobedecer y darle la espalda al Creador, se hubieran enterado que Dios decidió echarlos de su presencia. Que todos pecamos, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que el dilema más grande que tenemos los humanos es que estamos lejos de la gloria de Dios, que no merecemos estar ahí, que no podemos cómo estar ahí, que nuestra indignidad nos aparta, que nuestra indignidad nos pone lejos, que está lejos la presencia de Dios, como estaba lejos el rico de Abraham, estaba lejos, que nos pone a una distancia inaccesible de la presencia de Dios. Es que si hubiesen leído a los profetas, se hubiera enterado por Isaías se hubiera enterado de que Dios iba a enviar a Jesucristo al mundo, que el Cordero iba a ser llevado al matadero como oveja delante de los trasquiladores. Por los profetas se hubieran enterado de que Dios no perdona el pecado, que Dios no va a pasar por alto el pecado, que más allá del discurso y más allá del mensaje y de los metamensajes que proyecta la cultura dominante, el hombre ha de comparecer delante de un tribunal mañana a la mañana, que ninguno de nosotros tiene comprada la vida, y que una vez que la vida acabó, acabó, y cuando terminó, terminó, y no hay otra alternativa más que prestarle atención y oír la voz de Dios antes que sea demasiado tarde. Pero la palabra termina de una forma muy, muy tremenda, porque la sabiduría del cielo le dice al rico, mirá, si a vos te parece que a tus hermanos les haría bien que Lázaro resucitara de los muertos y una vez resucitado les predique, si a vos te parece que por ver señales, milagros, prodigios, una persona va a encontrar la fe que salva, vos estás equivocado, porque el texto de la Escritura dice que aunque se levante un muerto, igual van a perseverar
en la incredulidad. No van a creer aunque vean la señal. No van a creer. Y el relato terminó. Las coincidencias propias de la providencia de Dios nos ayudan a todos los lectores de la Biblia a confirmar esto que el Señor Jesús, que la Escritura dice en boca de Abraham. Porque el Señor Jesús resucitó a Lázaro en otro episodio, en otro momento, que lo vincula en otro estadio en el Evangelio de Juan. Y es en las instancias anteriores a su crucifixión que efectivamente el Señor Jesús llega a la casa de uno y justo coincidentemente se llama igualmente Lázaro. No tiene nada que ver uno con el otro, pero se llama Lázaro. Y el Señor lo resucitó a Lázaro. Y el relato del Evangelio de Juan nos ayuda a todos los que leemos la Biblia a enterarnos de que cuando los fariseos vieron que el Señor Jesús resucitó a Lázaro, lo que hicieron fue apurar su muerte y decir, matémoslo al Señor Jesús, crucifiquémoslo porque esto viene. No fue la resurrección de Lázaro la que ablandó el corazón duro de un avaro. No. No fue la resurrección de Lázaro lo que ablanda el corazón duro de un avaro. Lo que mueve, lo que apela al corazón humano es la misericordia de Dios, es su amor, es su gracia, es la obra consumada por el Señor Jesús en la cruz. Tienen a los profetas, escúchenlos. Tienen a Moisés, escúchenlo. Lo que va a afectar el corazón humano es la obra consumada por el Señor Jesús en la cruz. Eso es lo que transforma nuestra vida, porque lo vemos al Señor Jesús muriendo en el lugar que no le corresponde. Entendemos que Dios trata con el pecado, que Dios no perdona el pecado pasándolo por alto, sino que lo castiga en la persona del Señor Jesús. Como pasó durante todo el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel veía que Dios cargaba sobre el cordero que era muerto en el templo el pecado de la familia, que Dios no perdona el pecado gratis a cambio de nada, sino que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, que la sangre de Jesucristo lava y limpia nuestro pecado eternamente, que quien ha sido lavado en la sangre de Jesús es limpio. No era interés del Señor Jesús explicarnos cómo hizo Lázaro para llegar al cielo, no era su foco, pero conociendo la obra de la cruz, podemos juntos entender que somos los Lázaros, que nos hemos confesado necesitados, incapaces, inmerecedores, quienes nos hemos dado cuenta de nuestra pobreza, que nos hemos dado cuenta de que delante de la grandeza de Dios nosotros somos menos que la nada, objeto de su gracia, producto de su misericordia, y únicamente por la gratitud, la gracia de Él, ausente de todo mérito propio. No tenemos mérito por lo cual presentarnos delante de Dios. Somos muy parecidos al mendigo en términos de esperar de Dios que tenga compasión de nosotros, de esperar de Dios que nos perdone nuestros pecados, de desear que Dios lave nuestra vida en la sangre de Jesús. Somos muy parecidos en la desventaja en la cual nos ubica esta cultura opulenta, esta cultura que se lleva el mundo por delante, esta cultura que se autojustifica y que se ve muy justa y muy merecedora de bienes. En medio de esta cultura hay gente que no se merece nada y que vive agradecida por gracia, que está a la puerta de la casa de Dios, deseando que Dios le bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre su vida, que le dé paz. Es
muy parecido al espíritu de un mendigo que le dice al Señor, Señor, ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador. Que Dios te bendiga esta mañana y te conceda reconciliarte con la fe que mora en tu corazón. Es una fe que vino de una pobreza de espíritu. Es pobre de espíritu el que hereda el reino. Es el pobre de espíritu, el que no tiene nada que ofrecer, el que no tiene nada que mostrar. Es el que no tiene méritos es el que perdió, es el desaventajado, es el que pecó, es el que se cayó, es el que se da cuenta que pecó, es el que se da cuenta que cayó, es el que se da cuenta que no llega, que no puede. De Él es el reino de los cielos. Él es el que puede alcanzar misericordia. Él es el que está en el momento a punto de nieve para alzar los ojos al cielo y decirle, Señor, tené compasión de mí, soy un hombre pecador, perdoná mis pecados, lavame, anotá mi nombre en el libro de la vida, que cuando cruce tus ángeles me busquen y me lleven a estar para siempre con el Señor. Que cuando cruce tus ángeles me esperen y me lleven a estar para siempre en el lugar donde se me dirá, bien hecho, buen siervo, fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que sea enaltecido el nombre del Señor en esta mañana, en el corazón de cada uno de los que se da cuenta que es un pobre de espíritu, que no tiene mérito para presentar delante de Dios, que no tiene jactancias, que no tiene autojustificaciones, que por el contrario necesita agachar su rostro al cielo y decirle, Dios, vos sos santo, bendito por los siglos de los siglos. Si vos no me salvás, no hay nadie quien me salve. Si vos no perdonás mis pecados, no tengo quien me perdone. Si vos no me recibís, no tengo quien me reciba. Si vos no me amás, no tengo quien me ame. Si vos no le das sentido a mi vida, no tengo quien le dé sentido a mi vida. Si vos no me das eternidad, yo me voy derecho al infierno. Voy a estar para siempre contigo. Me quiero abrazar, Jesucristo, a la verdad. Ser tuyo, hacer mía tu verdad, hacer mi vida tuya para ser uno. Y el día que me toque, sea un terremoto, sea porque un delincuente me pega un tiro, sea porque un cáncer me lleva, voy a estar para siempre con el Señor, inmediatamente, sin ninguna dilación, con la urgencia que el cielo tiene de llevarme a que vea al Señor en su hermosura. He de ver a Jesucristo, he de estar con Él para siempre, toda la vida, para nunca más apartarme de ahí. Ya estoy en la casa del Señor y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nadie va a venir a interrumpir mi estadía en la casa del Señor. Ya no hay más afanes de la vida, ni temas que hacer aquí, ni preocupaciones de la familia, ni preocupaciones de ninguna otra historia. Yo estoy para siempre con el Señor. Que sea enaltecido su nombre. Y si la fe que está dentro de tu corazón arde en este momento, si tu fe arde, esa es la fe, la verdadera fe, la auténtica fe que te llevará a estar con el Señor. Que sea enaltecido su nombre.